Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos, amados hermanos, a Resurrección. Hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección de los hijos. Esta va a ser la primera parte de este tema. Ya Dios nos ha estado motivando de hacer algunos temas divididos en varias partes. Bueno, el Espíritu sabrá por qué razón lo da así, lo pone así. Y hoy vamos a iniciar con este tema que se llama la resurrección de los hijos. Y es que estamos esperando la manifestación de la resurrección de nuestros hijos. Aquellos hijos que están muertos aún, que resuciten. Me refiero a los que no conocen a Cristo. Aquellos que se durmieron, dice Tesalonicenses, que también resuciten, porque los muertos de Cristo resucitarán primero. También estamos esperando a aquellos que se durmieron junto a los muertos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, estamos esperando la manifestación de la resurrección de los hijos, no solamente físicos, sino espirituales. Y es que tenemos que entender algo. Dice el libro de Daniel que todos vamos a resucitar. Todos. Toda la criatura, mejor dicho, de los humanos vamos a resucitar. Solo que unos vamos a resucitar, según Daniel, para vida eterna, pero otros resucitarán para muerte y confusión perpetua. De los que vamos a resucitar para vida eterna, es una manera de decir que van a resucitar para una oportunidad diferente, para una nueva gloria, para una nueva esperanza. Los que resucitemos para vida eterna, vamos a tener esa oportunidad, esa extensión para poder vivir cosas extraordinarias. Y estamos esperando la manifestación de la resurrección de muchos hijos de casa, de muchas personas que se alejaron del Señor y ahora están como muertos. Pero dice la Biblia que el espíritu de la resurrección, ese mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, resucitarán los hijos de Dios. Todos los que vamos a resucitar tenemos que ser hijos. Es decir, que todos los hijos resucitan. Todos los que somos hijos vamos a resucitar. Esto lo dice el papá del hijo pródigo. ¿Se recuerda usted? Cuando el hijo pródigo se fue y cuando regresó, el papá del hijo pródigo dijo, mi hijo muerto era, pero ha revivido. Aleluya. Estaba perdido, pero se ha encontrado, ha sido hallado, dice. Es decir, que esa resurrección estamos esperando. Y hoy quiero hablar la primera parte de la resurrección de los hijos y me quiero enfocar en una palabra que está ligada a la palabra hijos. Si estamos hablando de la resurrección de los hijos, es implícito que tenemos que hablar de la paternidad. Hoy voy a hablar únicamente de la importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos. Voy a volverlo a repetir. La importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos. Porque hemos encontrado nosotros que la mayoría de las personas que resucitaron en el Nuevo y en el Antiguo Testamento son hijos. Y la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Y que como hijos de Dios tenemos nosotros la misma bendición, la misma gracia y la misma gloria de ser visitados por ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. A nosotros también nos visitará y nos levantará. No nos quedaremos en la tumba para siempre. No se va a triar el trigo, no se va a zarandear siempre. La noche dura solamente 12 horas. Las lágrimas se van y por la mañana viene la alegría. Estoy tratando de profetizar sobre los tuyos, sobre tus hijos. Estoy hablando sobre ti, hermano y hermana, que te alejaste. Estoy profetizando sobre tu vida. No mi palabra, no mi deseo, no mi pensamiento, sino lo que dice la Biblia, que los hijos siempre vuelven a casa. Los hijos es el tiempo que vuelven a casa, porque hay una visitación de los días de Elías. Hay una visitación de un espíritu que hace que los hijos resuciten de entre los muertos. Aquellos hijos que parecieran perdidos, aquellos hijos que parecieran cosas que ya no se pueden volver a recuperar, regresan para la gloria del Señor únicamente por medio de la intervención del Espíritu Santo, que fue ese poder que levantó a Cristo ante los muertos. Dios mismo. Ahora, cuando hablamos de la
importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos, se me ocurre un pensamiento, o mejor dicho, se me ocurre un capítulo de la Biblia, y en donde encontramos nosotros de una manera implícita, clara, de una manera bastante notoria, ¿cómo le diría yo? Sin que tengamos duda de la importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos, es el capítulo número 22 del libro de Génesis. Yo sé que usted ya lo sabe de memoria. El capítulo 22 del libro de Génesis habla de la resurrección de Isaac. Mire qué interesante esto. Digo la resurrección de Isaac, no, hermano Julio. Dice la Biblia, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Claro, eso es lo que estoy tratando de explicarle. Allí, en este capítulo, resucita Isaac. Ahora, ¿cómo resucita? Si ni siquiera le metió el cuchillo. Ahora, déjeme que le explique, por favor. ¿Por qué razón yo creo que ese es el libro, o mejor dicho, el capítulo en donde está la resurrección de Isaac? Es interesante. Interesante porque la palabra Isaac, o el nombre Isaac, significa risa. Risa. Aquello que cuando nosotros nos dicen, ¿será que este va a cambiar? Y usted hace, no va a cambiar. ¿Será que el hermano Julio va a dejar de consumir drogas? Ay, Dios, no. No va a dejar de consumir, no cambian. Los drogos y los alcohólicos nunca cambian. Esa risa que te hace pensar que esa área de tu vida que murió, esa risa que sale cuando piensas en aquella persona que salga de la calle, de las deudas, de la amargura, de la depresión, de la enfermedad, que esas cosas los han matado literalmente, los trajeron al suelo. Ese pensamiento no solamente está relacionado con una secta, por decirlo así, que no creía en la resurrección, sino que está relacionado con el nombre de Isaac, porque recuérdense que Isaac le dieron ese nombre porque la mamá no creía que iba a quedar embarazada. Dios mismo le habló y ella sonrió. Es decir, que no creo que se pueda dar. Por eso le llamaron risa. Yo hoy quiero hablarte de la resurrección de eso que te da risa. Aleluya. Quiero hablarte de eso que murió y que resucitó. Ahora, ¿cómo es que yo le explico a usted que Isaac murió? Le voy a explicar. No me voy a tardar mucho tiempo porque usted sabe que ya me conoce. Trato de que sea justamente lo que Dios quiere que le diga y no trato trato de ponerle bonita, ponerle moñas y adornar el tema con cosas que yo considero que ya es cosa mía y al hueso de una vez, porque así soy yo, así Dios me formó, así fue el cincelazo que me fueron dando de una vez a lo que Dios me dice que le diga. Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, dámelo en sacrificio. Yo te lo di, ahora te lo pido. Ahora, para hablar de esto tendríamos nosotros que hablar el anhelo, el fuego, la necesidad, la angustia que tenía Abraham por no tener hijos. Tanto es así que él cometió el error de tener intimidad con su sierva que era Agar, usted lo sabe, y surgieron ciertos problemas que hasta el día de hoy es como una consecuencia de lo que padre Abraham hizo. Pero no vamos a hablar de esa parte de la vida de Abraham, aunque fuera importante, aunque sería muy útil para el tema mencionarlo. Porque cuando Dios le pide a su hijo Isaac, no le estaba pidiendo algo que tuviera un reemplazo. Yo siempre he pensado, amado hermano, que cuando le damos algo a Dios, cuando tenemos más, no es tan impresionante, no es algo que conmueva el corazón de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su, oiga,
único hijo. Esta palabra único es la que transforma y le da sentido a todo el versículo. A todo el versículo. Dio a su único. Si usted le quita la palabra único, pareciera que la ofrenda que Dios dio no tiene tanto impacto, porque no es impactante darte un billete de a 100 cuando yo tengo 15 más en mi billetera. No es impactante darte 3,000 quetzales cuando yo tengo 250,000 en mi banco. Es decir, que cuando tengo algo y te doy lo que único que tengo, eso sí es impresionante. Eso sí es digno de recordar. Tanto es así que el libro de Marcos recuerda hasta el día de hoy no el nombre de una mujer, sino solamente su condición. Siendo viuda, él dio lo único, lo que tenía. Era la famosa ofrenda de la viuda. Ahora, lo impactante no es la cantidad. Lo impactante es de que no tenía más que dar. Cuando tú das un carro porque tienes 3 más, bueno, ahí te puedes mofar de que diste un carro. Cuando tú das 20 quetzales, cuando tienes 300 en tu bolsa, bueno, está bien, gloria a Dios. Pero ¿por qué no das los 300 quetzales y te quedas sin nada? ¿Por qué no das el único carro que tienes? ¿Por qué no das la única? Es decir, que cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo, esto nos lleva a pensar en que Dios estaba pidiendo algo que Él lo iba a dar. De hecho, Él lo dio desde antes que existiera el mundo. Había un plan diseñado en donde el Cordero dijo antes de la creación del mundo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Lo que trato de explicarte es de que cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo. Oiga pues, a tu hijo. ¿Pero para qué lo quería Dios? Lo quería como un sacrificio. Usted sabe que la palabra sacrificio está vinculado con una ofrenda, está vinculado con sangre, está vinculado con olá, con hacer ascender algo. Es decir, que lo que Dios quería que Abraham le diera es a su hijo para matarlo, para recibirlo como una ofrenda, para dar una enseñanza que hasta el día de hoy estamos hablando de ello. Ahora, es interesante el segundo punto que quiero que usted note, que cuando Dios le dijo a Abraham eso, en ese instante, la Biblia no registra una oposición al grado de no darle a su hijo. Qué interesante es pensar en este momento en la vida de Abraham. Porque dice la Biblia que Abraham se lo dio. Se lo dio como una ofrenda, se lo dio como una ofrenda. Es decir que aunque Abraham nunca le metió el cuchillo, Abraham ya lo había dado. Ahora, también debemos de considerar el tiempo que Abraham duró en darle la ofrenda. Aunque tal vez en su corazón o en su mente Abraham iba caminando con Isaac, su hijo, y tal vez pululando pensamientos en su mente, pero él nunca dio un paso atrás, jamás se resistió. Abraham ya había entregado a su hijo. Abraham había matado en su mente y en su corazón a su hijo. Cuando Abraham levantó el cuchillo, iba a metérselo a su hijo Isaac. Él solo le faltaba meterlo, pero él en su corazón ya lo había entregado en holocausto y en sacrificio a Dios. Por esa razón es que uno entiende que Dios no mide las acciones como algo que lo puedan motivar o tocar. Él mide la intención del corazón. Él mide la voluntad, pues. Los últimos versículos, el último versículo del Salmo 91, del famoso Salmo 91,
que empieza: al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador. Y todo lo que usted ya sabe. Al final dice: por cuanto en mí has puesto tu voluntad. La Reina Valera dice: por cuanto en mí has puesto tu amor. Pero la traducción de una Biblia, creo que es la de la NBI, dice: por cuanto en mí has puesto tu voluntad, yo también te libraré y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Es decir, que lo que hace que haya protección de Dios, lo que hace que haya cobertura divina, no son las acciones, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su voluntad, su intención no está conmigo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, Dios vio en el corazón de Abraham que lo dio. No había necesidad de darlo físicamente. Él ya lo dio. Cuando Dios se lo pidió, Abraham dijo: este es mi hijo, mi único hijo. Pero yo sé que si le doy a este hijo, él tiene el poder de darme otro, el mismo, o tal vez nunca me dé nada, pero él me lo dio. De él pertenece y él se lo estaba entregando a Dios. Y cuando Dios vio que iba a meterle el cuchillo y terminar lo que había iniciado en su corazón y mente, Dios le dijo: no. Ahora, aquí está el punto. Aquí está el punto, porque nosotros en este sacrificio, porque Dios, literalmente Dios estaba viendo cómo Abraham entregó a su hijo. Y vemos nosotros a tres paternidades interactuando en ese momento. Cuando Abraham, Dios le dijo: no lo hagas. Qué interesante. Estoy hablando de Génesis capítulo 22. Cuando iba al cuchillo y le dijo: no lo hagas. Usted se da cuenta que aparece un carnero. En el versículo número 13 había un carnero enrollado en sus cuernos con un zarzal. Pero lo que Dios le habló, o mejor dicho, lo que Abraham mencionó que iba a aparecer, porque el hijo Isaac le preguntó: Padre mío, y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero? Le dijo. Mira el versículo 7. Le dice el niño: ¿dónde está el cordero? Y lo que aparece no fue un cordero, fue un carnero. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿Quién es el carnero? El carnero es el papá del cordero. Entonces aquí miramos tres paternidades en la resurrección de Isaac. Para que Dios dijera: bueno, ya lo mataste a Abraham porque me lo diste, ahora yo te lo voy a devolver. Porque Abraham bajó nuevamente de ese monte con su hijo. Ya lo había matado en su corazón, Abraham, pero de alguna manera lo trajo resucitado. O sea, Abraham lo entregó y lo mató. Pero nunca se dio, porque Dios dijo: este ya me lo entregó, ya vi su corazón que sí, este es capaz de meter el cuchillo. Ya no lo hagas, ya lo mataste, ya me lo entregaste, ya no necesitas hacer nada, ya sopesé tu corazón y fuiste hallado, no con falto de peso, fuiste hallado aprobado. Entonces aquí vemos a un padre entregando al hijo, Abraham. Vemos a un padre diciéndole a Abraham: no lo hagas, el Padre Celestial. Y vemos a un padre, el carnero, proveyendo lo que necesita el hijo. Vemos las tres paternidades juntas, resolviendo la resurrección de un hijo. Por eso yo creo que la paternidad es muy importante para que los hijos resuciten. ¿Qué representa Abraham?
voy a la carga y de una vez al hueso. Abraham representa que es importante que haya una paternidad, haya un padre que te diga qué debes de entregar. Abraham representa a la dirección en que te diga, esto no está bien, hijo. Esto tienes que entregarlo a Dios. Esto debes de soltarlo. Por eso es que necesitamos la paternidad en nuestras vidas. Necesitamos a un padre del alma para que nos trate, nos forme, nos corrija. Cuando digo del alma me refiero a un pastor que nos ayude a quitar esas cosas que no nos sirven. Eso es lo que representa Abraham. Abraham representa el trabajo del padre diciéndole al hijo, tenés que entregar esto, tenés que ir al altar con esto, tenés que dejarte que yo te guíe hasta el monte Moriah, tenés que dejar que yo te ponga encima del altar, tenés que cargar esto porque va a ser tu sacrificio, tenés que cargar tu cruz. Es decir, que la importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos radica en tres cosas. La primera es que necesitamos a alguien que nos diga qué debemos de entregar. Ay, hermano, porque si a mí me dicen qué debo de entregar, yo no quiero entregar nada, pues. Máxime si son cosas que me gustan. Máxime si son cosas que me agradan. Máxime si son cosas que me han costado. Pero ahí es el punto de la paternidad, que Abraham representa aquella influencia paterna que te hace que entregue las cosas al altar. Porque si no, uno no va al altar, hermano. Recuérdese, hermano. Recuérdese, por favor, que cuando el Cordero Jesucristo fue al altar o fue al monte Gólgota, al monte de las calaveras, al monte Calvario, el Padre estaba pendiente. El Padre de alguna manera estaba dando, proveyendo, para que, bueno, mejor, vamos a dejar la palabra proveyendo, para que el Cordero Jesucristo fuera a ese lugar. La importancia de la paternidad radica en que tiene que haber un hombre, un pastor, un padre de tu alma, un padre espiritual, alguien que te lleve al altar, que te diga qué cosas no están bien en tu vida, que te diga qué cosas tienes que soltar y entregar, que te lleve a cargar la cruz, que te enseñe cómo subir a ese monte. Es importante esa influencia paterna. Número 2, la importancia de la paternidad en la resurrección radica, como segundo lugar, en que conoce los tiempos para poder cambiarlos. ¿A qué me refiero? Cuando Abraham levantó la mano para meterle el cuchillo a su hijo Isaac, el que determinó hasta dónde llegaba Abraham fue un padre, el padre de arriba. Porque pude haberle dicho a mitad de camino, hey, Abraham, ya estuvo, ya vi que me lo ibas a entregar, aquí que queden, bueno, te regreso los burros, la leña vamos a poner en su lugar, bueno, vámonos de vuelta. O pude haberle dicho cuando estaban hablando de el cordero que va a proveer, pude haberle dicho el padre, hasta aquí que llegaste. O puede ser que antes de subir, antes de que dijera Abraham, aquí se quedan ustedes, nosotros con mi hijo vamos a subir y vamos a bajar. Antes que pasara eso, le pude haber dicho Dios, hasta aquí está el tiempo, aquí llegó el momento. No, Dios llegó hasta el último momento para que se pudiera ejecutar una resurrección. Si a nosotros nos ponen a escoger hasta cuándo sufrir, yo le aseguro que ni siquiera sufriríamos. Si nos dijeran, bueno, vamos a ver en este problema hasta dónde querés llevar. Bueno, en la primera base. Pero a veces Dios deja que lleguemos hasta tercera base. A veces Dios deja que lleguemos hasta el precipicio. Pero el salmista decía, en tus manos están mis tiempos. Es decir, que otra influencia para la resurrección de los hijos es la paternidad respecto a los tiempos para poder ir al altar, para poder morir. Es decir, que nosotros no podemos ni siquiera controlar eso, hermano. El sufrimiento, el dolor, los procesos, la angustia, la persecución, todo eso está
tiene que estar prácticamente controlado por Dios, administrado por Él. Él es el que le dijo a Abraham: hasta aquí, Abraham, ya no sigas. Entonces, la importancia de la paternidad para la resurrección de los hijos no solamente radica en que el Padre nos dice que debemos de soltar y nos lleva al altar, sino que también la paternidad nos dice hasta dónde podemos llegar, hasta dónde debemos de llegar, hasta dónde termina un proceso e inicia otro. Y número 3, la importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos radica en que el Padre, el carnero, proveyó lo que se necesitaba para que se resucitara este joven llamado Isaac. ¿Qué es lo que trato de explicarte? Nadie puede proveerle a un hijo mejor que el Padre. De hecho, el que está encargado desde el cielo, el que tiene la autoridad para ser el provisor de los hijos, es el Padre. Por esa razón es que hasta es legal que el derecho de un hijo es de que el Padre le da manutención cuando se separan. El derecho de un hijo es que el Padre le cubra, le alimente, lo proteja. Es decir, que el responsable de proveer lo que se necesite para que el niño resucite son los padres. Usted no se recuerda que fue fue Jairo el que fue a buscar a Jesús para que su hijo resucite. Usted no se recuerda que las resurrecciones del Antiguo Testamento, de Sarepta, por ejemplo, está vinculada con la paternidad, como los padres proveyendo. Vamos a la iglesia, amigo. Es una manera de proveer que resucite hijo. Vamos a la iglesia. Vamos. Mijo, oremos. Pero debes de entender de que tú eres el que provee para que tus hijos resuciten. Tú eres el provisor. Tú eres el que tiene la autoridad y la unción para proveerle lo que necesita a tu hijo para resucitar. La importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos radica en 3 cosas. Te resumo. Número 1, en que el padre es el que dice, el que regula, el que le da la dirección. Me refiero a que el padre es el que le dice al hijo qué debe de entregar. 2, el padre es el que conoce los tiempos y las sazones. 3, y el padre, o la importancia de la paternidad en la resurrección de los hijos radica en que el padre es el que provee. Lo vemos en el padre Abraham, lo vemos en el padre celestial y lo vemos en el carnero de Génesis capítulo 22, versículo número 13. Entonces, vamos a dejarlo acá esta noche. La importancia que tiene la paternidad en la resurrección de los hijos es de primer, segundo y tercer orden. Pero yo no tengo papá. Mi papá falleció hace años, hermano Julio. Mi mamá también. Estoy solo, estoy sola. Fui adoptado. Mi mamá o mi papá son malas personas. ¿Cómo puedo yo resucitar así? Bueno, es fácil la respuesta. Primero tienes tu Padre Celestial. Por esa razón es que necesitas entregarte a Cristo, para que a ti se te dé la autoridad de ser hija o hijo de Dios. Porque solo los hijos resucitan para vida eterna. 2, si tienes a un hombre que te está alimentando en la iglesia, llámese pastor, y que te identificas con él al punto de llamarle padre del alma, porque esa es la palabra correcta, porque padre de los espíritus, dice Hebreos, es el que está arriba, pero él sería el padre de nuestra alma, porque padre biológico puede que no lo tengas ya, que falleció, o que te abandonaron, o sea una mala o una mala persona, pero tienes la paternidad hoy de tu Padre Celestial, y si no la tienes, haz conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque me permites escuchar tu palabra, me permites entender que yo como hijo tengo el derecho de resucitar. Hoy yo quiero que seas mi Padre. Te pido que me recibas como hijo
que por tu sangre y por la fe en ti me des esa autoridad, esa capacidad de ser hecho tu hijo, ser hecha tu hija, Señor. En el nombre de Jesús, ahora voy a aplicar la sangre del Cordero en mi vida para que resucite en el día postrero. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú ya eres hija de Dios o eres hijo de Dios y hay algo en ti que ha muerto, bueno, necesitas la ministración de la paternidad para poder resucitar. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero el próximo sábado a las 19 horas en este programa de mucha bendición llamado Resurrección. Muchas bendiciones.